A veces, la vida nos obliga a crecer antes de tiempo, y otras veces simplemente nos arrebata aquello que nos enseñaba a vivir. Hoy quiero contarte una historia, la historia de un niño que nació en un mundo de hierro, pero que terminó buscando un lugar donde la violencia no tuviera sentido. La historia de Thorfinn, y quizá también la historia de cualquiera que haya tenido que aprender a vivir después de perderlo todo. Thorfinn creció rodeado de historias de héroes, de guerreros invencibles, de batallas gloriosas, y como cualquier niño, soñaba con ser uno de ellos. Soñaba con ser fuerte, con ser admirado, con ser como su padre. Pero su padre, Thors, no era como los demás. Thors era un gigante silencioso, un hombre que había visto demasiado, un guerrero que había entendido, a golpes, a sangre, a pérdidas, que la verdadera fuerza no está en matar, sino en proteger. Un hombre que había escapado de la guerra no por cobardía, sino por sabiduría. Un hombre que había descubierto algo que muy pocos llegan a entender, que la violencia, aunque parezca un camino rápido, siempre cobra un precio más alto del que estás dispuesto a pagar. No tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. Un verdadero guerrero no necesita una espada. Nadie en este mundo merece ser herido. Y dime, ¿cómo explicarle eso a un niño que solo ve espadas brillando al sol? ¿Cómo hacerle entender que la fuerza no es violencia, sino responsabilidad? ¿Cómo hacerle ver que la vida no se mide por cuántos enemigos derrotas, sino por cuántas personas eres capaz de cuidar? Thorfinn no lo entendía, no podía. Era demasiado pequeño para comprender la profundidad de esas palabras. Demasiado pequeño para entender que su padre no era un héroe por lo que había hecho, sino por lo que había decidido dejar de hacer. Pero la vida tiene una forma cruel de enseñarnos lo que no queremos aprender. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. El día que Thors murió, algo dentro de Thorfinn también murió. No fue solo la pérdida de un padre, fue la pérdida de un mundo entero. La pérdida de la inocencia, de la calma, de la idea de que la vida podía ser justa. Fue como si el universo le hubiera arrancado de golpe la única brújula moral que tenía. Y en medio de ese caos, apareció Askeladd. Askeladd, ese hombre astuto, ambiguo, imposible de descifrar. Ese hombre que, con una sonrisa torcida, le arrebató a Thorfinn lo más valioso que tenía. Ese hombre que se convirtió en su enemigo y al mismo tiempo en su maestro. Y Thorfinn, con un corazón demasiado pequeño para tanto dolor, hizo lo único que sabía hacer: convertir su tristeza en odio, convertir su vacío en venganza, convertir la muerte de su padre en una misión que lo consumiría durante años. Ese día nació un guerrero, pero murió un niño, y lo que vino después fue una vida construida sobre el odio. Thorfinn vivió como un perro de guerra, comiendo lo que sobraba, durmiendo donde podía, matando porque era lo único que sabía hacer, matando porque era la única forma de acercarse a Askeladd, matando porque en su cabeza cada muerte lo acercaba un paso más a la venganza. Pero aquí viene una reflexión importante. La violencia tiene una forma muy sutil de convertirse en identidad. Cuando la practicas lo suficiente, deja de ser una acción y se convierte en quien eres. Y cuando eso pasa, dejarla atrás se vuelve casi imposible, porque si no eres tu odio, ¿qué eres? Si no eres tu misión, ¿qué te queda? La venganza es un veneno lento. Te convence de que te está dando fuerza, cuando en realidad te está consumiendo por dentro. Te hace creer que estás avanzando, cuando en realidad estás cavando tu propia tumba emocional. Thorfinn no vivía, sobrevivía. Y sobrevivía para un solo instante, el instante en que pudiera matar a Askeladd. Pero Askeladd era más que un objetivo, era un espejo, un recordatorio constante de lo que Thorfinn podía llegar a ser si seguía por ese camino. Askeladd era manipulador, sí, cruel también, pero detrás de esa máscara había una inteligencia que veía más allá de la violencia.
Una inteligencia que entendía el mundo de una forma que Thorfinn no podía comprender. Una inteligencia que irónicamente terminó enseñándole más que cualquier maestro. Askeladd entendió a Thorfinn mejor que nadie. Sabía cómo usar su odio, cómo moldearlo, cómo convertirlo en un arma. Pero también fue quien más lo hizo crecer, porque Askeladd, en su brutalidad, le enseñó a Thorfinn algo que él no quería escuchar: que la venganza no llena, que la violencia no cura, que el mundo no cambia solo porque tú estés sufriendo, que matar a alguien no te devuelve lo que perdiste. Pero Thorfinn no podía escuchar eso, no todavía. Y entonces llegó el momento que lo destruyó por completo. Thorfinn cayó en la esclavitud, y ahí, sin armas, sin odio, sin propósito, tuvo que enfrentarse a sí mismo. Tuvo que recordar a Thors, tuvo que recordar lo que significaba vivir sin violencia. Tuvo que aprender a pedir perdón, a aceptar su pasado, a cargar con él, sin dejar que lo definiera. Y aquí aparece una reflexión clave. La libertad no empieza cuando te quitan las cadenas. Empieza cuando decides dejar de ser esclavo de tu pasado, cuando entiendes que no eres tus errores, pero sí eres responsable de lo que haces con ellos. Y en ese proceso, Thorfinn renació. Y entonces apareció Einar, un hombre que había perdido todo, pero que aún creía en la bondad. Un hombre que no necesitó espadas para enseñarle a Thorfinn lo que era la paz. Solo necesitó escucharlo. Solo necesitó estar ahí. Solo necesitó tratarlo como un ser humano, cuando Thorfinn ya no se veía como uno. A veces, la paz llega en forma de una persona. Y poco a poco, Thorfinn empezó a soñar de nuevo, a imaginar un futuro que no estuviera manchado de sangre, a creer que podía construir algo diferente. Y entonces, apareció Vinland. Vinland no es un lugar, es una idea, una promesa, un recordatorio de que siempre existe un rincón del mundo donde la violencia no manda, donde la gente puede vivir sin miedo, donde los hijos no tienen que ver morir a sus padres y los padres no tienen que enterrar a sus hijos. Vinland es la posibilidad de empezar de nuevo, de sanar, de construir algo que no esté manchado de sangre, de romper el ciclo que destruyó su vida y que destruye tantas vidas hoy. La historia de Thorfinn nos recuerda algo que todos necesitamos escuchar alguna vez: que la violencia nunca es el camino, que la venganza nunca llena, que la fuerza real es la capacidad de elegir la paz cuando todo en ti quiere gritar, que romper el ciclo es más difícil que continuarlo, pero también infinitamente más valioso, y que aunque el mundo parezca oscuro, siempre existe un Vinland, un lugar, externo o interno, donde podemos empezar de nuevo. Ojalá tengas el valor de buscarlo. Y sobre todo, el valor de construirlo. Y antes de cerrar del todo, déjame decirte algo más. Porque hablar de Vinland no es solo hablar de un sueño lejano. Es hablar de esa pequeña chispa que todos llevamos dentro. Esa que a veces se apaga, esa que a veces olvidamos, pero que nunca desaparece del todo. Vinland es ese recordatorio de que no estamos condenados a repetir lo que nos hicieron, que no somos prisioneros de nuestro pasado, que incluso si crecimos rodeados de violencia, de rabia, de heridas, podemos elegir algo distinto. Thorfinn lo entendió tarde, muy tarde, pero lo entendió. Entendió que la paz no llega cuando el mundo cambia, llega cuando tú decides cambiar, cuando te atreves a mirarte por dentro y decir: ya no quiero seguir viviendo así. Y eso es lo más difícil, porque la violencia es fácil, la rabia es fácil, el odio es fácil. Lo complicado es detenerte, respirar y elegir no devolver el golpe, elegir no repetir la historia, elegir construir algo nuevo, aunque te tiemblen las manos. Ese es el verdadero viaje de Thorfinn, no el de cruzar mares, sino el de cruzarse a sí mismo. Y quizá, solo quizá, ese también sea el nuestro.